Hola a todos, ¿qué tal? Feliz lunes, como siempre repaso a la semana en los mercados con la colaboración y el patrocinio de IG, aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Soy Alberto Lezaun, es un gusto. Vamos a ver en primer lugar algún gráfico macro que nos da más pistas acerca de este rebote que estamos viviendo en el mercado y la posibilidad de que sea un rebote un poquito más extenso en puntos y en tiempo. Vamos a ver qué razones tenemos para pensar en ello. Y también vamos a irnos a Pro Real Time de IG para ver varios gráficos SP. Quiero repasar la situación del DAX. Iremos a gráficos también más pequeñitos de Bitcoin y veremos también la situación del IBEX, entre otras cosas, durante los próximos minutos. Así que, bueno, pues poneos cómodos, un cafetito quizás a estas horas, y espero que disfrutéis y que sigáis conmigo estos minutos y esta explicación. Por cierto, Pro Real Time, la plataforma que ofrece IG, completamente gratuita si haces un trading activo, con datos, con gráficos en tiempo real y con un montón de posibilidades, una plataforma absolutamente profesional. El enlace os lo dejo aquí debajo, ¿no? Y operando con IG tenéis acceso a esta fantástica plataforma que, por supuesto, os recomiendo, no solo por la plataforma, sino porque estamos hablando de un broker perfectamente regulado, con oficinas aquí en España, con un soporte y una atención al cliente fantástica y en fin, que cotiza en bolsa, ¿no? Al final, es lo que decimos siempre, vamos a trabajar con empresas que nos den esa seguridad y esa confianza que nos da IG. Vamos a empezar por la parte más macro y después entramos más de lleno en los gráficos. Fijaos, ¿cuál es el miedo del mercado? ¿Por qué el mercado no puede subir más de tanto, ¿no? Porque no puede tener esa fuerza alcista que cree realmente una reversión y una tendencia alcista de medio y largo plazo. Bueno, el miedo a la recesión es la principal razón. La guerra está ahí, por supuesto, pero al final, la guerra está causando al final, ¿no? Pues subida de precios, inflación y diferentes problemas, pero el miedo realmente de los inversores es la recesión. ¿Qué debería pasar para que esa confianza vuelva al mercado? Bueno, en primer lugar, que baje la inflación, como consecuencia de eso, que la Fed relaje sus políticas, y eso traería cierta calma y cierta relajación al mercado. Pues bien, tenemos cambios, lo estamos viendo en pantalla, en las expectativas de la inflación. Es decir, estamos viendo cómo las expectativas a 5 años están disminuyendo desde el pico que vimos pues aproximadamente en mayo de este 2022. Esto quiere decir que los inversores ya están viendo o ya están descontando que la inflación ha hecho un pico, va a comenzar a descender y como consecuencia que la Fed podría relajarse y calmarse en esa subida tan agresiva de tipos de interés, ¿no? Esto de entrada es una noticia positiva para el mercado y que apoya este rebote que estamos viendo. Fijaos, ¿no? El cambio en las expectativas de las subidas de tipos que también está cayendo con muchísima fuerza. Desde mediados de este mes de junio está cayendo verticalmente y ya pues estas expectativas que tenía el mercado de que la Fed iba a subir tan agresivamente los tipos están disminuyendo y están cayendo en picado. Esto quiere decir que quizás la Fed pueda no aguantar toda la presión política, por un lado, mediática, por otro lado, y limitar esa subida que había anunciado de aquí a final de año. Eso sería una razón o sería una causa que podría hacer que este rebote que estamos viendo en el mercado, que de momento es un rebote y ya está, pueda sostenerse más en el tiempo, pueda comenzar, ¿no?, a hacer mínimos crecientes a medio plazo y significar una subida en este segundo semestre de 2022 en los índices. Esto obviamente no es que nos vaya a dar todas las claves, pero sí que nos da pistas de lo que puede ir sucediendo en las siguientes semanas. Fijaos, este es el precio del crudo a lo largo del tiempo.
en verde, y en sombreado tenemos las diferentes recesiones que ha vivido Estados Unidos, ¿no? Y veis cómo hay una altísima correlación, ¿no? O sea, un pico al alza del precio en el crudo anticipa una recesión con bastante probabilidad. Lo estamos viendo en un montón de ejemplos. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es otra pista de que esa recesión, pues quizás, ¿no?, ya está aquí, quizás ya ha llegado, quizás va a llegar en unas semanas, en unos meses. Pero lo que está claro es que esa recesión va a causar un giro a la baja muy agresivo del precio del crudo, ¿no? Y este giro a la baja muy agresivo del precio del crudo va a calmar la inflación que tenemos tanto en Estados Unidos como en Europa y en diferentes lugares, y esa relajación de la inflación, esa curva a la baja, ¿no?, ese pico a la baja de la inflación, podría también relajar las subidas de tipos de la Fed. Todo, digamos que son diferentes indicadores, por llamarlo de alguna manera, diferentes indicadores que nos llevan al mismo lugar: la relajación de políticas de la Fed, y eso como consecuencia que pueda dar una subida más a medio plazo en los mercados. Hemos visto las expectativas de inflación, las expectativas de subidas de tipos, las dos a la baja, y ahora estamos viendo cómo esta correlación alta entre el precio del petróleo y las diferentes recesiones, ¿no?, puede de nuevo darse. Si tenemos esto en cuenta, al precio al que hemos tenido el crudo, como decía, una recesión está asegurada, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta solamente el gráfico que acabamos de ver, ¿no?, esta correlación, la recesión está ya asegurada. Pero eso no es del todo malo, ¿no? Porque al final el mercado va a estar adelantándose, va a estar descontando 6-9 meses en adelante. Por lo tanto, si llega una recesión ahora, el mercado ya la ha descontado, ¿no? Ese no me parece un gran problema. De hecho, el inicio de una recesión suele ser el suelo precisamente del mercado tradicionalmente. Lo que quiero es que os fijéis en cómo el crudo ha fallado a la hora de hacer nuevos máximos, ¿no? Es decir, el crudo ha llegado a un punto en el que está anticipando una recesión y después se ha girado bruscamente a la baja y ahora está ya fallando a la hora de hacer nuevos máximos, ¿no? Obviamente podría hacer nuevos máximos y yo, hasta que no vea el área de los $100 rota a la baja con fuerza y con intención, pues hombre, obviamente los mínimos son crecientes, ¿no? Pero este gráfico del crudo nos puede indicar que lo peor en relación a la inflación ya habría pasado, ¿no? Ya habría pasado. Ahora el mercado tiene que continuar descontando esa recesión y luego, cuando llega a un punto, llega a un suelo, pues efectivamente girarse y comenzar a subir suavemente. Eso aún no lo tenemos, pero las indicaciones de que lo peor en cuanto a inflación podría haber pasado, sí que las estamos viendo en estos gráficos. Fijaos, hemos visto el gráfico del crudo. Este es el gráfico de la basket de materias primas, ¿no? Un gráfico que aglutina varias materias primas y que elabora Bloomberg. Fijaos cómo estamos girando a la baja y volviendo a niveles preguerra, ¿vale? Cuando digo preguerra me refiero a niveles, pues, de, bueno, febrero, marzo, ¿no?, de 2022, cuando aún no había comenzado la guerra en Europa y aún las materias primas no se habían disparado. Sí que habían subido, pero no habían acelerado de la forma en la que lo hicieron, ¿no?, pues cuando ya comenzó la guerra. Este giro a la baja de la basket o del índice de materias primas de Bloomberg es también muy significativo. Es un gráfico que al final apoya el anterior, ¿no?, el del crudo, pero nos está indicando cómo efectivamente esa relajación en la subida de las materias primas, porque aún, bueno, podemos ver que el gráfico es alcista, pero esa relajación en la subida de las materias primas podría indicarnos, ¿no?, que lo peor de la inflación ya ha pasado y que por lo tanto toda esa cadena de la que hemos ido hablando antes en el vídeo podría estar pues desencadenándose precisamente, ¿no? Es decir, tenemos las materias primas girando a la baja, por lo tanto la inflación podría disminuir, ¿no?, después de haber tocado un máximo
quizás este pasado mes, no lo sabemos, obviamente no lo podemos saber, pero lo podemos, ¿no?, pues intuir de alguna forma, con cierto grado de acierto o de error, ¿no? Obviamente, entendedme, pero este giro a la baja de materias primas podía indicar una relajación de la inflación y eso podía indicar una relajación de la Fed que causaría una subida de los mercados, ¿vale? Toda esa cadena ha comenzado y este es un gráfico más que lo está mostrando. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos que bajase el rendimiento de los bonos, ¿no?, que se ha disparado absolutamente, ¿no? Gráfico del rendimiento de bonos a 10 años. Bueno, tenemos mínimos crecientes. De momento, aquí no hay mucho que inventar, no hay mucho que podamos decir. De momento no hay nada que nos indique, ¿no?, un giro a la baja de los rendimientos, pero sí que es cierto que se ha alcanzado un pico significativo. El precio ha retrocedido con fuerza y ahora, bueno, pues lo que queremos ver es obviamente pues algún fallo de máximos que nos indique que un giro próximo a la baja se puede producir. Esta relajación en los rendimientos de los bonos pues puede también, por otro lado, ¿no?, en otro camino diferente, al final acabar por introducir dinero, grandes cantidades de dinero en los mercados, en los índices y al final pues desencadenar en una subida de los mercados. Pero bueno, estaremos atentos, ¿no?, al rendimiento de los bonos y veremos si se puede formar una figura de vuelta, no un giro bajista en el rendimiento, que de momento, pues como digo, no se ha formado, ¿no? Al César lo que es del César y es lo que hay, ¿no? Tenemos varios indicadores de que efectivamente podemos pensar en un suelo cercano en el mercado, pero este no lo es. Veremos si en las próximas semanas podemos decir lo contrario. ¿Qué ocurre mientras en el S&P 500? Fijaos, esto es súper interesante. Acabamos de vivir la semana con mayor número de posiciones cortas desde 2020 en los hedge funds, en el S&P 500 en concreto, ¿no? Hemos visto, fijaos, ¿no?, la barrita verde que tenemos aquí en esta última semana. Nos está indicando las posiciones netas en corto en el S&P 500, en el E-mini S&P 500 que tenemos cada semana. Fijaos que hemos tenido la mayor cantidad de posiciones cortas pues desde la crisis del coronavirus en enero, febrero de 2020, ¿no? Una cantidad de posiciones cortas enorme y dirás, ¿qué significa este gráfico? ¿Qué quiere decir este gráfico? Bueno, si os acordáis cuando hablábamos de los indicadores contrarian y de cómo tenemos que ver una gran capitulación en el mercado, es decir, un gran cierre de posiciones o una gran intención bajista en el mercado, tenemos que ver esa intención bajista para pensar que el mercado se puede comenzar a girar al alza, ¿no? Por la historia o por esta idea de que efectivamente, ¿no?, la capitulación, es decir, la bajada de brazos de los inversores, el cierre de sus posiciones, es el que desencadena, ¿no?, un gran suelo en el mercado que puede significar el comienzo de una tendencia alcista. Esta situación, como digo, no se ha dado desde 2020, principios, crisis del coronavirus, y fijaos qué curioso, ¿no? Este gráfico es muy, muy, muy curioso. Fijaos qué ocurrió en 2020 en la crisis del coronavirus, ¿no? Cuando se empezaron a amontonar, ¿no?, las posiciones cortas en el S&P 500, cuando el mercado ya estaba comenzando a girar al alza. Fijaos que cuando el mercado, el S&P, comenzaba a girar al alza, en estos niveles, por aquí, es cuando se empezaban a acumular esas posiciones cortas en el mercado, ¿no? Es muy pronto para decirlo, pero quizás estamos en una situación similar. El mercado girándose con fuerza al alza y las posiciones cortas que comienzan a verse cómo se acumulan en el mercado. Es decir, los inversores aguantan sus posiciones largas en toda la caída y hay un momento en el que capitulan, ¿no?, se rinden y allí comienzan a cerrar y toda esta posición neta a la baja se ve, ¿no?, en esta primera semana. Bueno, como digo, también es un gráfico que tendremos que observar durante las próximas semanas y en fin, sí que es cierto que si vemos estas posiciones cortas acumulándose, ¿no?, a partir de esta semana, durante las siguientes semanas podría indicarnos efectivamente que ese suelo se ha alcanzado.
esta idea del comportamiento contrarian o los indicadores contrarian del mercado es muy curiosa, es la idea en la que se basa también el Fear and Greed Index que hemos visto tanto, y en fin, hay algún vídeo en el canal que podéis repasar en el que hablo un poquito más en detenimiento sobre esto. Puede parecer, de hecho por eso se llama contrarian, puede parecer un poco contrario a la lógica, pero es el funcionamiento natural de todos los mercados. Así que bueno, pues un indicador que tenemos que tener en cuenta para las próximas semanas, como digo, y muy interesante, sobre todo porque, fijaos, si el mercado, el S&P, comienza a subir un poquito más durante estas próximas semanas, podría provocar un short squeeze, ¿no?, en el mercado. Podría provocar que esas posiciones cortas acumuladas durante esta semana se tengan que comenzar a cerrar. Y si eso sucede, pues sería gasolina, obviamente, para el S&P para seguir subiendo. Que yo creo que es lo que ocurrió en la crisis del coronavirus en el inicio de 2020, unido, ¿no?, a la inyección de dinero muy loca por parte de la Fed, que algo que, por cierto, ahora no está ocurriendo, ¿eh? No quiero decir que sea una situación igual, porque obviamente la forma de actuar de la Fed es absolutamente diferente, ¿no? Pero bueno, en fin. Podemos ver similitudes en ciertas cosas, ¿no? Por lo tanto, y ahora vemos el gráfico del S&P. Conclusiones que podemos sacar, ¿no? Expectativas a la baja de inflación y de subida de tipos. Fallo del crudo a la hora de hacer nuevos máximos. Un posicionamiento corto exagerado en el S&P. Y añado una situación muy interesante, que es el rebalanceo semestral de muchos fondos de inversión y de muchos fondos de pensiones. Es decir, si tú tienes un fondo de pensiones, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, un 50% de bolsa, ¿no?, y un 50% de bonos, ¿no?, y la bolsa ha caído más que los bonos, aunque los bonos también han caído, eso es cierto, semestralmente o trimestralmente, o cuando lo haga cada fondo, eso depende de cada cual, pero es trimestral, semestral o anualmente. Lo que ocurre es que si la bolsa ha caído más que los bonos, lo que van a hacer es rebalancear, inyectando dinero, ¿no?, en la parte de renta activa, ¿no?, o sea, de bolsa, ¿no? Y eso puede causar efectivamente una inyección de dinero en los mercados, digamos, sorpresa, ¿no? O algo que sucede, ¿no?, trimestral, semestral o anualmente, y que justamente coincide, obviamente, esta próxima semana de cara al 1 de julio. Por lo tanto, esa inyección de dinero podría ser también un síntoma o una razón de que el mercado pudiese continuar este rebote, ¿no?, convirtiéndolo en algo un poquito más extenso. Interesante, ¿no? Interesante. Por lo tanto, todo esto sería un poco el caldo de cultivo perfecto para pensar en que este rebote que hemos comenzado la semana pasada con intensidad pueda continuar hasta cierto punto, ¿no?, en el mercado. ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a verlo si os parece en el gráfico del S&P. Y ya vemos un poquito los demás gráficos. Vámonos a Pro Real Time de IG, como digo, os dejo el enlace en la descripción para tener el programa. El S&P en gráfico diario ha hecho varias cosas muy interesantes, ¿no? La primera de ellas, subir con muchísima fuerza esta semana, corrigiendo toda la caída de la semana anterior. Cuando digo esta semana me refiero a la semana que hemos dejado atrás. Además de esto, ha roto significativamente o ha roto con intención el último máximo decreciente importante que estaba en torno al 3.846, ¿no?, esta zona de aquí. Y aparte de esto, ha cerrado el gap abierto el pasado 13 de junio, ¿no?, lunes. Este gap a la baja cerrado tan rápidamente podría indicar efectivamente una intención, una fuerza alcista muy potente en el mercado, ¿no? Cuando estos gaps a la baja no se cierran, a lo mejor se acerca el precio pero vuelve a caer, ¿no?, está indicando una posición corta muy fuerte, ¿no?, y una fuerte presión bajista. Cuando ocurre lo contrario, de eso también hemos hablado en vídeos anteriores en el canal, cuando ocurre lo contrario y un gap a la baja, en este caso, se cierra muy rápidamente, está indicando un fuerte movimiento alcista y una gran cantidad de compra, ¿no?, en estos niveles. Tanto, eso ya es muy interesante.
Esto, con todos los catalizadores que hemos visto en este vídeo, podría causar una continuación al alza del precio de la cotización del SP, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? Bueno, fijaos, la última zona interesante, la última zona potente de oferta, donde la oferta ha desequilibrado, ¿no? el SP o el gráfico respecto a la demanda, la tenemos en torno a estos niveles, entre el 4076 y el 4168. Toda esta zona sería la zona que tenemos que tener controlada en el SP. Voy a dibujarla o voy a pintarla, yo qué sé, de rojo. Ahí está. Toda esa zona es la que tenemos que tener controlada, entre el 4076 y el 4168 exactamente, aunque esto nunca es exacto, ¿no? Pero esa es la zona que se podría alcanzar esta próxima semana en el SP. Hablamos de un 6 a un 7% de subida, lo cual es muy bestia, ¿no? Pero sí que demostraría la intención del SP de subir con fuerza. Yo diría que, ya sea esta semana o la siguiente, no lo sé, no tiene que ser esta semana, pero yo diría que alcanzando esta zona podríamos ver quizás un nuevo rebote a la baja, y ya es muy complicado adelantarnos a todo esto, ¿no? Porque además tenemos anuncios como pues la propia inflación, ¿no? Que conoceremos en Estados Unidos, pero en fin, sin adelantarnos demasiado, ya por aquí veremos si el SP está en disposición de hacer nuevos mínimos y de romper con claridad esta zona, o por el contrario, si está en disposición de comenzar a hacer mínimos crecientes, ¿vale? Y darse la vuelta. Eso ya lo veremos pues no lo sé, quizás en el vídeo de la semana que viene, o quizás pues en los próximos vídeos, o cuando el precio llegue ahí, ¿no? No vamos a adelantarnos más de lo que nos toca. Pero esa es la situación ahora mismo. Solamente si volvemos a romper la zona del 3700 a la baja, podríamos buscar una nueva pierna o un nuevo movimiento bajista del SP, pues prácticamente buscando ya la zona de la que todo el mundo habla, ¿no? Entre los 3200 y 3500, todo este suelo tan importante que tenemos ahí. Pero bueno, como digo, también nos estaríamos anticipando demasiado. Vamos a verlo y vamos a actualizarlo prácticamente día a día para ver cuál es la situación. Pero desde luego que yo espero el test de toda esta zona antes de volver a caer abajo. Y desde luego digo otra cosa, si el precio acaba porque obviamente no va a subir del tirón desde hoy lunes. El precio hará algún tipo de retroceso, el que sea. Si es un poco más intenso de lo normal, podría volver a testar toda esta zona, pero aun testando toda esta zona no pasa nada, porque sería un buen punto para empezar a comprar hasta esta otra, ¿vale? No tenemos por qué pensar que esto va a subir disparado. De hecho, no creo que lo haga, porque a corto plazo el SP está sobrecomprado. Por lo tanto, interesante esta zona como zona objetivo, quizás para esta o para las próximas semanas, y yo diría que podríamos buscar toda esta zona como zona de soporte. Es la última entrada de demanda en el mercado, y toda esta zona, pues al final voy a dibujarla, voy a pintarla con color verde, podría ser un buen suelo, ¿no? Una vez que ha entrado aquí demanda, el precio podría retroceder y los compradores podrían defender esta zona para que el precio vuelva arriba. Por lo tanto, así podríamos dejar el gráfico diario del S&P 500 para esta próxima semana. Me iba a meter en un gráfico de hora, pero yo creo que ni merece la pena, porque es hilar demasiado fino, y yo lo que haría sería, bueno, en este vídeo, que es un poco resumen de la semana, vámonos al gráfico diario, vemos cuál puede ser la evolución de la semana con los niveles más clave, y luego ya durante la semana ya iré subiendo más vídeos con gráficos horarios para ver un poquito mejor las zonas en concreto. Como digo, a ver, no lo iba a decir, pero bueno, como digo, el precio está muy sobrecomprado, ¿no? A corto plazo en el S&P está muy sobrecomprado, y podríamos ver un retroceso. Una zona en intradía podría ser el 3820. Si se rompe aquí, podríamos tener una caída más importante durante el comienzo de la semana. Pero en fin, todos esos niveles ya los iremos explorando durante la semana, si os parece bien, aquí en el canal. Y ahora simplemente quería hacer ese resumen, ¿no?, de cara a toda la semana. Por terminar, los niveles diarios o gráficos diarios de DAX, de DAX, IBEX 35 y Bitcoin. Quería ver con vosotros hoy. Bueno, DAX está en una situación en la que
muy contrariamente al propio S&P y al propio Nasdaq, está todavía haciendo máximos decrecientes. No podemos ver ninguna figura de vuelta que se haya formado, ¿no?, en el gráfico, ni mucho menos. Aquí hay una entrada de venta, una zona de oferta muy significativa y bastante potente que podríamos marcar aquí entre los 13.444 y el 13.230, toda esta zona. Me estoy fijando que está muy pequeñita, muy pequeñitos los dígitos. Para la semana que viene, para que lo veáis mejor, lo pondré un poquito más grande para que lo veáis mejor los números, ¿vale? Me estoy dando cuenta de que está muy pequeñito. La semana que viene lo corregiré. Esta zona es complicada. Si el DAX supera el 13.444 al alza, estaría rompiendo el máximo decreciente. Fijaos que es lo que hablaba hace un momento del S&P. Pues este rompimiento del máximo decreciente lo tiene que dar el DAX. No lo ha dado todavía, y cuando lo dé al alza y corrija, esta zona podría ser una zona que se convierta en zona de compra. De momento es una zona de presión bajista, es así, por lo tanto, lo primero que podemos pensar es una venta desde estos niveles, buscando los mínimos de marzo de 2022. Veremos si cambia la situación. De momento esa es movimiento de máximos decrecientes en el DAX muy clara. Solamente, ya digo, si rompe esta zona con claridad, podríamos durante la semana ver un retroceso para buscar estos máximos. Veremos en qué queda todo. El IBEX 35 está en una situación similar a la del DAX, pero no tan mala como la del DAX. ¿Por qué? Porque el IBEX 35 la semana pasada empezó a crear mínimos crecientes, ¿no?, en este suelo, como podéis ver. Estos mínimos crecientes de momento no nos indican demasiado, porque efectivamente, igual que decía en el DAX, el máximo decreciente se tiene que romper. Esto es el 8.360. Solamente si se rompe este máximo decreciente podríamos pensar en un rebote al alza. De momento no podemos adelantar esa situación, simplemente pensar o planificar en que si se da, podríamos operar un rebote al alza. Mientras tanto, lo único en lo que podemos pensar es, pues efectivamente, ¿no?, en que este nivel sirva como resistencia y que la presión pueda continuar a la baja. Aunque de momento esa es la situación. Ya digo, a mí me gusta más la situación del IBEX que la del DAX, porque tenemos mínimos crecientes, pero obviamente si el DAX rompe ese nivel clave a nivel diario, podríamos, ¿no?, ver también en el IBEX 35 por arrastre básicamente un movimiento al alza. Ya digo, lo veremos más en detenimiento durante la semana. No quiero hacer algo súper detallado, quiero hacer algo pues que nos sirva para toda la semana como niveles clave. Lo mismo para Bitcoin. ¿Cuál es la situación de Bitcoin? Bueno, no podemos pensar todavía en que esto pueda comenzar a subir. Es que, claro, mucha gente diciendo que que la situación de Bitcoin es de giro al alza, no lo es, por mucho que haya subido un poquito respecto a toda la caída que se ha marcado. Es decir, pensar en que esto va a comenzar a subir es un poco absurdo a mi juicio. Los máximos decrecientes, marcan este canal bastante claro a la baja. Lo podríamos marcar así. Voy a marcarlo. Personalmente no me gustan los rellenos. No me gustan los rellenos. Voy a marcarlo con una línea gris flojita para que no nos ensucie todo el gráfico. Yo creo que ahí está perfecto. Lo que iba a decir, mientras no rompamos el máximo decreciente, la situación no cambia. ¿Cuál es? El 22.980, 23.000 por redondear. Esa zona rota al alza podría cambiar la situación. Lo mismo que decía ahora en Europa, ¿no? Lo mismo que decían en Europa, exactamente. Esa es la situación técnica que tenemos en Bitcoin. ¿Qué ocurre? Que tenemos un canal bajista al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué podríamos ver? Rompimiento del 23.000, test en el canal bajista, apoyo en esa zona que ha sido resistencia, que ahora es soporte, y ahí sí, rompimiento hacia la zona del 30.000. Es una hipótesis alcista que podemos ver en Bitcoin
a lo largo de las próximas semanas y que pueda ser un rebote, ¿no?, a toda la caída. No quiere decir que vaya a ser un giro, que vaya a poner esto en 60.000 de nuevo, que nadie se confunda, simplemente estoy hablando de un rebote respecto a toda la caída. Luego ya veremos poco a poco si efectivamente podemos pensar en algo más. De momento no podemos tirar, desde luego, las campanas al vuelo, ¿vale? Bueno, ese es un poco el repaso que tenemos a día de hoy lunes. Espero que lo hayáis seguido y os haya valido, os haya aportado. Como siempre, no es ningún tipo de recomendación, no las doy, no puedo hacerlas, ni quiero, ni las doy nunca. Ahí somos muy serios, sino que simplemente son datos, son indicaciones, gráficos que puedes poner o añadir en tus propios estudios, ¿no? Y al final hacerte una idea un poco más clara de cuál es la situación de mercado. Esa es mi única ambición en este vídeo de los lunes. Recuerdo que es un vídeo patrocinado por IG, que me encanta que IG patrocine estos vídeos porque me encanta trabajar con ProRealTime, que tenéis el enlace por aquí debajo, y que es una plataforma que os ofrece IG gratuitamente con vuestro trading activo y que, en fin, tiene tiempo real, todos los gráficos, tiene una calidad terrible y, por supuesto, os la recomiendo, me gusta muchísimo. Además, ya sabéis que no es nada nuevo, ¿no? Si veis vídeos en el pasado, años atrás en este canal, ya he estado trabajando con IG y con ProRealTime porque es una plataforma pues que nunca he dejado de utilizar y que siempre tengo como referencia. Os la dejo por aquí debajo y, en fin, como digo, durante la semana iremos actualizando toda la situación de estos gráficos para ver cómo evolucionan, qué niveles clave podemos buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Alberto Lezaun, un gusto, os dejo el enlace por aquí debajo de la plataforma de IG y actualizamos este vídeo semanal el próximo lunes, ¿vale? Para ver cómo está evolucionando el mercado. Que tengáis una fantástica jornada de lunes, un fantástico día. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Un gusto, adiós.